Buenos días. Disculpen, ¿de casualidad se encontrará el maestro Porfirio? Maestro Porfirio, ¿se encuentra con nosotros?
Buenos días a todos. Muchas gracias por su presencia. Disculpen, el maestro Porfirio se encuentra con nosotros. Doctor Porfirio. ¿Cómo te imaginas al Nayarit del futuro? El Nayarit del futuro comienza hoy. Sé partícipe de las Jornadas Estatales de Estadística, Geografía y Medio Ambiente GEDMA 2021 y cambia hoy el futuro de Nayarit. En la tercera jornada de las GEDMA, el martes 23 de marzo arrancamos actividades en punto de las 9 de la mañana con el taller Difusión de la Ciencia para Niñas y Niños con el ingeniero Williams Alonso Ayala Becerra. A las 10 de la mañana participaremos de la conferencia Plataforma de Análisis para el Desarrollo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo con el maestro Octavio Mendoza Chávez. En punto para el análisis de la información, con la participación del maestro en ciencias César Octavio Lara Fonseca, del doctor Juchiro Carlos Cepeda Morales, del maestro Manasés Langarica Verdín y del maestro José Alberto Partida Gómez. A las 12 del mediodía nos acompañará el doctor Porfirio Gutiérrez Martínez con la conferencia Cero residuos en frutos tropicales subtropicales y su relación con la sustentabilidad y el futuro de Nayarit. A las 3 de la tarde, el doctor Juchiro Carlos Cepeda Morales impartirá el taller introductorio Uso de datos satelitales en análisis territorial. Conéctate a las transmisiones en vivo vía Facebook en la fanpage de las Jornadas Estatales de Estadística, Geografía y Medio Ambiente. Y porque la cultura también forma parte del futuro de Nayarit que comienza hoy, en punto de las 5 de la tarde disfrutaremos del corte cultural de esta tercera jornada. Este martes 23 de marzo y con jornadas programadas con uso horario del Pacífico, juntas y juntos cambiamos hoy el futuro de Nayarit.
Agradecer su compañía y darles la bienvenida a la cuarta conferencia del día de hoy en las 13ª Jornadas Estatales de Estadística, Geografía y Medio Ambiente, GETMA 2021, en donde el Nayarit del futuro comienza hoy con la conferencia Cero residuos en frutos tropicales, subtropicales y su relación con la sustentabilidad y el futuro de Nayarit. Bajo la modalidad de conferencias virtuales, me permito compartir las siguientes recomendaciones para el correcto desarrollo de esta conferencia. Es importante que en la medida de lo posible permanezcamos en pantalla con nuestra cámara activa y el micrófono apagado. Si en el transcurso de la conferencia quieres realizar una pregunta, en la sala de chat de esta misma aplicación compártela con total libertad. Justo al concluir la exposición del conferencista se realizará una breve sesión de preguntas y respuestas. De igual forma se dará el mismo seguimiento a las preguntas que puedan surgir a través de la transmisión de las redes sociales. Sin mayores recomendaciones, me permito introducir formalmente a nuestro conferencista con el que iniciamos esta cuarta conferencia de la jornada 3 de las GETMA 2021. Doctor Porfirio Gutiérrez Martínez, biólogo por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con una maestría en Ciencias en Fisiología post cosecha de frutos por la Escuela Nacional de Fruticultura y doctorado en Biotecnología de Plantas por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados CINESTAF Unidad Irapuato. Su área de investigación y desarrollo se focaliza en el desarrollo de sistemas alternativos al uso de fungicidas para el control del deterioro post cosecha por hongos en frutos tropicales y subtropicales. Sus proyectos han sido apoyados por CONACYT, Fundación Produce y el Tecnológico Nacional de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y profesor con perfil PROMEP. Es líder del cuerpo académico PRODEP, Tecnologías Emergentes y Alternativas en la Conservación de Alimentos. Cuenta con publicación en capítulos en libros y artículos en revistas científicas nacionales e internacionales. Ha dirigido 34 tesis a nivel licenciatura, 36 de maestría y 3 de doctorado, y como revisor de artículos para las revistas de Acta Agronómica en Colombia, Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas en México, Revista de la Sociedad de Microbiología en Venezuela, Revista Biotecnología Agrícola en Colombia y Australian Plant Pathology en Australia. En materia de evaluación de proyectos, colabora con CONACYT y Fundación Produce, así como con Colciencias Colombia del año 2016 al 2018. Algunos de los reconocimientos recibidos ha sido el Premio Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos, categoría profesional en Ciencia de Alimentos, Coca-Cola y CONACYT en el año 2015 y la Medalla Nayarit Centenario 2017 para Investigación Científica y Tecnológica, área de Tecnología y Ciencias Agrícolas. Participa como profesor en el Instituto Tecnológico de Tepic desde hace 32 años, en los niveles de licenciatura, maestría y doctorado en alimentos. Agradecemos la exposición del doctor Porfirio Martínez, a quien les damos el uso de la palabra. Bienvenido, doctor, y muy buenas tardes. Gracias. Voy a compartir mi pantalla. Es insertando un catéter en la temporal. Parece que alguien tiene por ahí el micrófono abierto. Le pediría de favor si cierran sus micrófonos, por favor. ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan bien? Lo escuchamos perfectamente bien, doctor. Adelante. Gracias. Muy bien. Gracias, pues buenos días y agradeciendo la invitación por parte de los organizadores a estas jornadas estatales de estadística, geografía y medio ambiente 2021. Vamos a dar inicio con una plática que, bueno, cambia un poco acerca de la temática que se ha estado tratando, pero que está sumamente relacionada. Y bueno, esta plática la hemos denominado como Cero residuos en frutos tropicales y subtropicales y su relación con la sustentabilidad y el futuro de Nayarit, ya que es una temática que en estos momentos, bueno, se maneja a nivel internacional, a nivel nacional y por supuesto tendremos que tratarlo a nivel estatal, qué es lo que está pasando con todo esto. Como todos sabemos, Nayarit es un estado
que tiene la fortuna de tener un clima y una temperatura muy agradable, que permite el crecimiento y desarrollo de una gran cantidad de frutos que todos nosotros conocemos, como serían los más importantes, el mango, el plátano, la guanábana, la yaca, el aguacate, entre otros, alcanzando volúmenes de producciones muy altos, dado que finalmente la demanda de este tipo de frutos a nivel internacional pues aumenta cada vez más y hay nuevos mercados, no solamente el mercado hacia el norte, hacia los Estados Unidos, sino también al mercado europeo o el mercado oriental. Entonces, bueno, es muy importante que cada vez se produzca más frutos de este tipo, pero también es muy importante el considerar que en algunas ocasiones, por la presencia sobre todo de aspectos bióticos, como sería la presencia de hongos, se llegan a dañar este tipo de frutos y entonces se da como resultado que hay pérdida no solamente en la cantidad, sino también en la calidad de este tipo de frutos. Y en algunos casos, pues se alcanza porcentajes muy altos, que entonces, bueno, dañan la economía no solamente de quien los produce, sino también de quienes se dedican a la exportación. Por lo tanto, debemos de considerar de una manera muy importante que las condiciones de temperatura y las condiciones de humedad relativa que tenemos en el Pacífico Centro da como resultado, el que nosotros tengamos este tipo de sucesos en los frutos tropicales del estado de Nayarit. ¿Quién no ha visto un mango con ese tipo de manchas? ¿Quién no ha visto una guanábana? Y sobre todo las yacas. Las yacas, que es un producto muy importante, y vamos a ver el por qué. Todo esto se denomina como enfermedades de poscosecha, es decir, una alteración ocasionada por un organismo como va a ser los hongos. Entonces, en esta foto mostramos si cortamos una yaca de una huerta de Nayarit y la llevamos directamente al laboratorio y la dejamos a temperatura ambiente, a las horas, a los días, se desarrolla este tipo de problemática. Es el crecimiento de un hongo que es sumamente agresivo, que se denomina Rhizopus y ocasiona un deterioro total. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho para evitar este tipo de problemática? Bueno, se han desarrollado sistemas de control en la etapa de post-cosecha, es decir, después de que se corta el producto, y el método más convencional es la utilización de fungicidas como un sistema químico. Fungicidas sintéticos que se han aplicado desde hace muchos años, que si bien es cierto son muy efectivos, también es cierto que son muy tóxicos, no solamente para quien los manipula, sino también para las plantas, para los animales y también, por supuesto, para los seres humanos. Por lo tanto, hay otro tipo de sistemas de control que se han desarrollado desde hace varios años, donde incluyen aquellos elementos que son capaces de evitar el crecimiento y el desarrollo de estos hongos. Y pueden ser físicos o de origen biológico. Entonces vamos a estar revisando este tipo de sistemas de control que se aplican a nivel internacional, a nivel nacional, y que bueno, aquí en Nayarit también se ha estado aprobando. El caso de los fungicidas. Los fungicidas, como mencionábamos, son el método más convencional que se ha manejado para el control de los patógenos. Sin embargo, decíamos, son productos que llegan a ser peligrosos para quienes los manipulan y a veces no solamente se aplica un fungicida, sino que incluso se llegan a aplicar más de un fungicida. Y el problema, como decíamos, es que tiene repercusión en las personas, sobre todo cuando no utilizan las protecciones debidas, cuando no hay los implementos necesarios, y entonces no solamente es el daño a la salud de las personas, sino también la contaminación del suelo, de agua, del medio ambiente en general. Por lo tanto, desde hace varios años existe una preocupación cada vez más grande para encontrar alternativas al uso de este tipo de fungicidas para el control de patógenos en post-cosecha. La alternativa tendrá que ser no contaminante al medio ambiente,
pero además que sea inocua, es decir, que no haga daño a ningún organismo vivo. En ese sentido se enmarca esta plática que hemos preparado y tendremos que platicar que desde hace varios años en el Laboratorio de Biotecnología del Instituto Tecnológico de Tepic se han elaborado toda una serie de trabajos con la intención de utilizar tanto sistemas físicos como sistemas utilizando sustancias básicas. Quiere decir esto, sustancias que son utilizadas, por ejemplo, en la parte de alimentos como un carbonato, un bicarbonato, como un agua oxigenada, o en este caso estamos viendo en esta transparencia, imaginen ustedes utilizar etanol, alcohol, y después utilizarlo combinado con agua, aumentando la temperatura y teniendo un tiempo de contacto. Es un método que no es contaminante, que no es caro, es económico y por lo tanto nos da resultado para controlar la presencia de estos hongos, en este caso, en el caso de mango. Pero no es solo ese tipo de componentes, hay otros componentes que se encuentran incluso presentes en las plantas, como es el ácido salicílico, y este se probó en frutos de plátano durante la etapa de post-cosecha. Todos esos trabajos pues, son resultados de tesis de alumnos de maestría y de doctorado del programa de alimentos del Instituto Tecnológico de Tepic. Y bueno, uno de los que más se ha utilizado es el quitosano. Y como decíamos, son sustancias de origen biológico o sustancias que ya se han utilizado en otras áreas. Por ejemplo, el quitosano se utiliza mucho en medicina, pero que además tienen la capacidad de poder controlar a los patógenos. Y además que es de origen biológico y por lo tanto es biodegradable y no es tóxico para las personas. En ese sentido se ha probado por las características que tiene en el sentido de poder controlar no solamente el crecimiento y desarrollo de los hongos, sino también el proceso que se da cuando se aplica a los frutos, que hace que la calidad se mantenga y que por lo tanto pueda comercializarse a diferentes destinos y a diferentes distancias. En este sentido, en el laboratorio de biotecnología se llevan varios años investigando y evaluando la aplicación potencial de este producto como es el quitosano, junto con otros sistemas, teniendo como objetivos la reducción de las pérdidas de post-cosecha de frutas tropicales y subtropicales. Estos son algunos de los ejemplos. Se ha probado con mango. Y vean ustedes, el mango es atacado por un hongo que se le denomina Alternaria alternata. Y el hongo, encontrando las condiciones adecuadas, puede crecer y desarrollarse de esta forma, cuando dice control. Pero cuando comenzamos a manejar las concentraciones, encontramos una concentración que nos le permite al hongo desarrollarse. Y entonces tendremos que pasar de esta etapa in vitro a una etapa in vivo donde podamos hacer pruebas directamente en frutos. Pero tendremos que mencionar que no es solamente un hongo quien ataca al mango, sino también son varios tipos de hongos. Otro de ellos es Coletotrichum, y que dentro del mismo grupo de Coletotrichum hay más subespecies, por así llamarlo, y que en algunas ocasiones encontramos un efecto positivo en su inhibición del crecimiento, pero en algunos otros casos no sucede lo mismo, presenta algún tipo de estrategia para seguir creciendo este hongo. Entonces, bueno, se han tomado evidencias, estas son microfotografías de microscopía electrónica de barrido, donde muestran el efecto que tiene esta sustancia que es el quitosano, y que nos permite ver a este nivel cómo se va alterando no solamente la morfología, sino también la fisiología de las esporas de los hongos que están en las estructuras reproductoras y que no le permiten crecer. Pero aún podemos ir más allá, podemos tomar otra técnica que nos permite ver el interior de estas unidades reproductoras que son las esporas y observar los daños que pueden ocasionar el quitosano en el interior de estas estructuras y que no le permiten finalmente desarrollarse. Entonces se han ido recopilando la información, se ha ido publicando para dar a conocer lo que se ha obtenido en diversas
diversas estrategias en diversos productos. Aquí, por ejemplo, tenemos el caso de la guanábana, también probando quitosano y observando la capacidad de este producto para inhibir el crecimiento y desarrollo de este hongo que es Coletotrichum. Y decíamos, pues no es solo el que sea a nivel de una caja de Petri, sino después hacer las pruebas a nivel in vitro. Y en este caso, bueno, tenemos que cuando aplicamos quitosano, no hay crecimiento del hongo, e incluso si nosotros inoculamos al hongo, pues el hongo no crece por la aplicación de esta sustancia que se le da al fruto, formando una película alrededor del fruto y no permitiendo el crecimiento o desarrollo. También se han realizado experimentos, no solamente con guanábana, con mango, sino también con plátano, y encontrando aquellas concentraciones que son necesarias para inhibir el crecimiento y desarrollo, y no solamente a temperatura ambiente, sino también utilizando temperaturas de refrigeración. Esta es una de las fotografías que ha tenido una gran difusión en varias publicaciones. Esto es de un trabajo de maestría, donde podemos observar que el primer mango, donde están los círculos, observamos que si nosotros colocamos el hongo, pues el hongo se desarrolla normalmente, pero en los otros frutos de mango se ha aplicado el quitosano, aumentando la concentración hasta tal punto que aun cuando el hongo estuviera al interior del fruto, no es capaz de desarrollarse. Y no es capaz de desarrollarse por la aplicación de este producto, que no solamente tiene efectividad al contacto, sino que interacciona con todas las estructuras del hongo y no le permite su crecimiento. Y por lo tanto, como decíamos, pues todo lo que se va haciendo se va difundiendo para que se conozca qué es lo que se está haciendo en relación a esta temática. Y bueno, otro producto muy importante pues es el aguacate. De igual forma, se hace el aislamiento, la identificación del hongo y después su evaluación a nivel in vitro de cuál es la concentración más efectiva para después pasar a pruebas a nivel de fruto. También es importante indicar que este tipo de tratamientos pues no solamente se aplican a nivel de temperatura ambiente, sino también se puede combinar con temperatura de refrigeración y también nos permite obtener un control muy adecuado y que la calidad de los productos pues pueda conservarse, pueda mantenerse y pueda llegar a otros lugares. Y en relación a este producto del quitosano, pues hay una sociedad internacional que hizo su primera reunión en el 2014, dada la gran cantidad de aplicaciones que puede tener este producto, no solamente en frutas y en hortalizas, sino también en otras áreas. Entonces, en esta reunión se dan a conocer todos los hallazgos que se habían realizado hasta ese momento en diferentes países por diferentes investigadores y bueno, tuvimos la fortuna de asistir y de dar a conocer lo que estábamos haciendo en el tecnológico. Y en ese momento, bueno, se había realizado un trabajo donde no solamente era la parte microbiológica, no solamente la parte fisiológica del fruto, sino también ya se habían hecho algunos trabajos yendo aún más a fondo en la cuestión molecular. Entonces, veíamos que había una gran expectativa en relación a lo que era este producto, pero también sabíamos que hay hongos que llegan a presentar cierta resistencia a ser inhibidos en su crecimiento y desarrollo. Y en relación al control de hongos, pues se sabe que en ocasiones no es solamente un producto, sino que se tiene que combinar con otros productos para que se puedan combinar las diferentes formas de controlar a esos hongos y obtengamos, por lo tanto, un control más efectivo. En ese sentido, pues no solamente es lo que se desarrolla a nivel de laboratorio, sino que también se lleva a cabo la elaboración de capítulos donde se da a conocer qué es lo que se está haciendo en Nayarit, qué es lo que se está haciendo en México en relación a este producto aplicado en la parte de post cosecha en frutas y en hortalizas. Ese fue uno de los capítulos que también se realizaron. Estas son algunas de las imágenes de los trabajos de una alumna que hizo su doctorado tecnológico en el área de alimentos y observamos cómo cuando se combina 2 o 3 elementos de origen biológico
el control se va dando de manera paulatina hasta encontrar las concentraciones necesarias para llevar a cabo la inhibición del hongo. Este es en el caso de Guanábana. Y decíamos, pues no es solamente la parte in vitro, sino también un análisis de microscopía electrónica, donde podemos conocer qué es lo que pasa a este nivel que está haciendo que los hongos no se puedan desarrollar. La aplicación de los productos que se están manejando ocasionan alteraciones en las estructuras de los hongos y tiene como resultado pues, que ya no puede germinar una espora o que ya no hay crecimiento. Esto también es otra microscopía electrónica de barrido, donde observamos que la aplicación de quitosano en combinación con otros elementos, como sería el ácido salicílico o el metilhasmonato, ocasiona alteraciones a este nivel y ocasiona que no haya la germinación de estos hongos y por lo tanto no hay un problema, como sería una destrucción del fruto. Y bueno, también las pruebas in vitro, se han realizado diferentes pruebas in vitro con la intención de poder encontrar un tratamiento que no solamente sea efectivo, sino que sea económico y que sea amigable con el medio ambiente. Y como decíamos, bueno, lo que se va realizando se va divulgando. Esto es el título de una de las tesis, este es de licenciatura, donde se comienza a manejar uno de los frutos más importantes de Nayarit, como es la yaca, y se comienza a trabajar en ese sentido para poder controlar la actividad de esos hongos. Se sigue con una tesis, primero de maestría y después de doctorado, utilizando lo que se denomina sustancias GRAS, que no son otra cosa, por ejemplo, quien no conoce un carbonato, un bicarbonato, y donde la idea es encontrar las combinaciones, las concentraciones y los tiempos de contacto para evitar que la yaca sea dañada por algún hongo, pero además que conserve su calidad de exportación y que no exista algún problema en ese sentido. Entonces se van realizando los trabajos hasta encontrar esas condiciones que nosotros queremos para que la yaca pueda conservarse, pueda conservar su apariencia externa. Esto es otro trabajo en el caso de aguacate, donde también se encontró que en aguacate el hongo que se estaba tratando de controlar, que fue Coletotrichum, cuando solamente aplicábamos quitosano, el control solamente era de un 70%, pero cuando se combinaba con algún aceite esencial, la efectividad de este sistema pues subía a más del 90%. De ahí que siempre se busca la combinación de los tratamientos para obtener un control más efectivo. Esta es otra tesis de maestría donde se aplicó agua a diferentes temperaturas y en combinación con quitosano. La idea entonces era utilizar un sistema, como decíamos, un sistema ecoamigable, pero que tuviera la capacidad de poder controlar a los hongos que atacan al mango. Y bueno, pues se obtuvieron la parte in vitro para saber esas condiciones que no le permiten al hongo crecer. Temperatura, tiempo de contacto, por ejemplo aquí son 50 grados, una agua, un tratamiento hidrotérmico que si lo denominamos a 50 grados centígrados por 120 minutos. Y bueno, observamos qué es lo que le pasa a los hongos cuando se combina ese tratamiento con el quitosano a diferentes concentraciones hasta obtener aquella condición que no le permite crecer al hongo. Entonces son tratamientos que se pueden aplicar y que estaríamos pensando que si en las empacadoras de mango del estado de Nayarit se aplica un tratamiento hidrotérmico para el control de la larva de la mosca de la fruta, pues se tendría la infraestructura para poder aplicar un tratamiento de este tipo, pero ya con fines de control de hongos patógenos. Entonces se obtuvo la información y bueno, la parte también importante es saber qué es lo que le pasa al fruto cuando se le aplica este tipo de tratamiento y esperando que se conserve la calidad, que es algo muy importante en los trabajos que se realizan. Para esto entonces, bueno, se llega al segundo encuentro internacional donde llega gente de diferentes países
gente de Venezuela, gente de la UNAM, gente que viene de Cuba, por ejemplo, y el doctor Gianfranco Romanazzi, que se encuentra en el centro, viene de Italia, donde cada uno, bueno, comparte los hallazgos que se están indicando. Como resultado de esta reunión, se hace la colaboración para llevar a cabo un artículo que en estos momentos es un artículo que ha sido pues muy aceptado por la comunidad y muy consultado. Y algo interesante es que, bueno, nos permite el poder tener una colaboración muy efectiva con investigadores que no solamente están en Italia, sino investigadores que están, por ejemplo, en Israel, que están en China, que están en Japón, etcétera. Y bueno, permiten que podamos tener ese tipo de interacciones. En estos momentos, entonces, surge un proyecto que es de, en ese momento, Zagarpa Conacit, en relación a la yaca. ¿En qué consistía este proyecto? Pues era consecuencia de una demanda de los productores, quienes sus embarques desde Nayarit hasta la frontera norte, al llegar a la frontera, el personal del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos tomaba una muestra de los frutos y hacía el análisis de plaguicidas. Plaguicidas incluyendo insecticidas o incluyendo fungicidas, y se encontró que estaban por arriba del nivel permitido. Y por lo tanto, algunos embarques fueron rechazados. Entonces, a consecuencia de esto, pues productores y gente que se dedica a la comercialización de este producto solicitan a la Zagarpa la generación de una convocatoria donde se trate este tipo de problemática. Es decir, buscar insecticidas o fungicidas, pero que no fueran de origen químico, sino que fueran de origen biológico. Y bueno, tuvimos la fortuna que nos invitaran a este proyecto y mucho de lo que ya se había realizado pues nos sirvió para buscar las estrategias para evitar que la yaca pueda ser atacada por diferentes patógenos. Entonces se acompaña este proyecto con una tesis de doctorado del tecnológico y bueno, se comienzan a sacar los resultados de aquellas mejores condiciones que nos permiten que la yaca no tenga el crecimiento del hongo. Se ha hecho a temperatura ambiente, falta por realizar bajo condiciones de refrigeración para tener pues toda la información completa y entonces poderla compartir con los productores y con aquellas gentes que se dedican a la comercialización. Y se sigue trabajando no solamente en la parte experimental, sino también en la publicación de información, donde se da a conocer diferentes temáticas relacionadas principalmente con el control de patógenos y que nos permiten pues, difundir todo lo que se está haciendo. Entonces también se ha trabajado, por ejemplo, en aguacate con diferentes estrategias, utilizando tanto quitosano como aceites esenciales, y que bueno, los resultados se han publicado. Esto es sobre lo que sería la parte de guanábana. Entonces es un artículo donde la alumna de doctorado presenta parte de sus datos. Este es otro somemango, lo cual quiere decir que todo lo que se realiza se da a conocer a la comunidad científica y además, bueno, pues el laboratorio tiene interacción con otros investigadores, tanto nacionales como a nivel internacional. Y algo también interesante que se hicieron ya algunas pruebas de no solamente pensar en la aplicación de estos productos en una empacadora, sino también el poderlos aplicar en un invernadero. En un invernadero el problema no solamente es de insectos, no solamente son plagas, sino también son enfermedades causadas por los hongos. Entonces se obtuvieron pues, resultados muy interesantes. Y bueno, y se sigue trabajando en diferentes publicaciones para seguir dando a conocer todo lo que se va realizando, capítulos de libros que permiten que el trabajo del laboratorio, bueno, se pueda conocer en otros ámbitos y que también nos permiten, este fue un trabajo, pero ya no utilizando un fruto, sino haciendo una evaluación en un producto como serían los ajos. Entonces también
En el caso de los ajos, bueno, también son susceptibles de ser atacados por hongos y bueno, también la idea fue desarrollar una estrategia para evitar el ataque por este tipo de hongos. Un producto muy importante, no solamente para Nayarit, es el aguacate. El aguacate, que si hablamos de los principales productores, pues tendríamos que comentar a lo que sería Michoacán, lo que sería Jalisco y lo que sería Nayarit. Entonces, en estos momentos hay un alumno de doctorado que está realizando su tesis en el tecnológico, en el laboratorio de biotecnología, y que tiene algo muy interesante porque él es egresado de ingeniero bioquímico del tecnológico, egresado del programa de maestría en alimentos y después se va a trabajar a Uruapan, Michoacán, al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, y durante 10 años trabaja en aguacate a nivel de empacadoras, a nivel de huertas, y que ahora, bueno, regresa a Nayarit para hacer su doctorado en nuestro laboratorio y trabajar con la temática del control post cosecha. Entonces, con él la idea es trabajar también sobre ese producto muy importante, que en su momento lo vamos a comentar también. Hay otro producto que es el silicato de sodio, que sería una sal, y que también se combinó con el quitosano para el control de aquellos patógenos que pueden estar atacando a la papaya. Entonces, otra estrategia, este es interesante, es el resultado de una tesis de maestría, es utilizando lo que sería la estructura que envuelve al coco, es decir, toda la fibra, a partir de esa fibra hacer un extracto y después aplicarlo junto con el quitosano para evitar el desarrollo de estos hongos. Y bueno, pues de esa forma también se aprovecha un residuo del coco, pero ahora se le da otro uso como sería el control de los patógenos. Y bueno, pues ha demostrado ser muy efectivo. Es una tesis que ha generado bastante información y que bueno, no solamente es eso, sino también lo que decíamos en el caso de la guanábana, bueno, también tenemos información interesante. Esta es la tesis de doctorado del maestro en ciencias Juan Antonio Herrera, donde aquí también lo interesante es que no solamente se considera el control a nivel de poscosecha, es decir, después del corte, sino que también se considera que es necesario que a nivel de campo, a nivel de huerta, también se tenga un control para que entonces pueda existir un sistema de control integral. Entonces, ¿cuál es la intención de esta tesis? Pues la intención de esta tesis es que existe un mercado muy interesante, el mercado oriental, específicamente en Japón, y bueno, el producto de México tiene que viajar en barco hasta Japón, y para eso debe de tardar varias semanas y debe de estar a baja temperatura. Sin embargo, bueno, la problemática está en que muchos hongos a nivel de campo pueden infectar a este fruto y entonces si no se le da el tratamiento adecuado, pues en ese traslado de México a Japón pudieran desarrollar este tipo de sintomatología. De ahí que lo que se pretende es darle tratamiento a nivel de campo después de que se corte y después hacer la simulación de transporte hasta el mercado oriental y considerando que la calidad del producto cuando arribe pues será de la mejor calidad. Y también es importante indicar, bueno, de que el aguacate, al igual que la gran cantidad de frutas que hemos mencionado, pues tiene el problema de que es atacado por una gran diversidad de hongos. Y también decíamos, bueno, no es solamente el tratamiento, sino también es la efectividad, la economía y que no tenga ningún problema con el medio ambiente. Esta es otra tesis de doctorado que también toca a uno de los productos más importantes, no solamente del estado de Nayarit, sino toda la zona del Golfo, como es el mango. Y es la estrategia, es tener un sistema de control de patógenos, pero que sea efectivo, que sea ecoamigable y que nos permita que el mango pueda llegar a destinos muy distantes y que llegue en las mejores condiciones, dada la importancia que tiene este producto para nuestro país. Entonces, bueno, mientras se van desarrollando las tesis, se van publicando aquellos resultados que ya se tengan
Y ese es ya el artículo de el trabajo que les hemos mencionado anteriormente. Cuando se utiliza el residuo de coco, pues ya está la publicación. Y bueno, esta es otra tesis que se está desarrollando en estos momentos. Hay cultivos que inician su desarrollo en el estado de Nayarit y uno de ellos es el arándano. Y el arándano es un fruto sumamente demandado en el comercio internacional y que por lo tanto tendríamos que estar pensando el desarrollar todo un sistema de control, tanto a nivel de campo como a nivel de post cosecha, para que este arándano pudiera salir y comercializarse en las mejores condiciones. Entonces eso es parte. Y volvemos, bueno, todo lo que se ha estado haciendo, todo está en la temática de cero residuos. ¿Qué es la temática de cero residuos? Es una tendencia, es una preocupación y que en estos momentos, principalmente en Europa, ya hay toda una revolución, pudiéramos decirlo así, en el sentido de que muchos de los frutos que se manejan en Europa se les está comenzando a indicar que va a ser necesario que sus productos puedan llegar a este punto. El tener cero residuos peligrosos, cero residuos de plaguicidas, porque la salud de las personas es muy importante y la conservación del medio ambiente también lo es. De ahí la relación de lo que se ha estado trabajando en el laboratorio de biotecnología con la sustentabilidad, es decir, se busca que la producción sea lo más efectiva, que la calidad de los productos puedan ser de alta calidad, que no haya problemas con los hongos y que puedan llegar a los mercados más lejanos y obtener un buen precio. Pero también se busca que estas condiciones puedan mantenerse en el tiempo y que por lo tanto la salud de las personas, el medio ambiente puedan mantenerse de esta manera. ¿Sí? Entonces, esta sociedad internacional pues, nos ha permitido dar a conocer muchos de los aspectos, nos ha permitido colaborar en diferentes publicaciones y esto es algo que se acaba de dar, es la creación de una red para la coordinación de investigación sanitaria que se le llama EUFORESCO. Es una propuesta europea donde la idea es utilizar sustancias básicas como un sistema alternativo al uso de los plaguicidas, pero que tengan las características de ser ecoamigables. Y ellos definen como sustancias básicas aquellas que sean aprobadas, que ya estén en uso en la Unión Europea o en algunos otros lados, y que sean utilizadas, por ejemplo, en el de alimentos, y que además tengan la capacidad de poder controlar esos hongos. Entonces recibimos la invitación para poder participar en esta red internacional y que está dirigida por el doctor Gianfranco Romanazzi, con el cual el Tecnológico de Tepic tiene un convenio de colaboración con su universidad, que es la Universidad Politécnica del Marche, en Ancona, Italia. Y bueno, él encabeza esta iniciativa y ha invitado a diferentes investigadores de diferentes partes del mundo. Estamos hablando de Israel, estamos hablando de China, de Japón, de España, Francia. Y todos ellos están trabajando en esa temática. Utilizar sustancias básicas para el control de patógenos desde el punto de vista ecoamigable. Y bueno, pues aquí tenemos ya la presencia de Nayarit y la presencia de México en este grupo, con la intención pues de seguir colaborando y de seguir obteniendo más información. Cuando sabemos de esta iniciativa, pues nos sentimos pues muy satisfechos de que mucho de lo que se ha estado realizando en el Tecnológico de Tepic, pues es lo que en estos momentos se está solicitando en esta asociación europea. Y decimos que nos da mucho gusto porque seguramente en su momento la parte de América también tendrá que entrar a esta modalidad de cero residuos. Y entonces debemos estar preparados con las alternativas que deberemos utilizar. Y algo muy importante me encontré también
en el sentido que el 7 de junio del 2019, el primer Día Mundial de la Seguridad Alimentaria, destaca la importancia de esta seguridad para lograr la Agenda 2030. Y algo también que realmente motiva es, sin acceso universal a alimentos inocuos será imposible alcanzar esta agenda. Y se estima que 600 millones de personas se enferman cada año por comer alimentos contaminados con bacterias, virus, toxinas o productos químicos, y 420,000 de ellos morirán. Y al final indican, cuando los alimentos no son seguros, los niños no pueden aprender, los adultos no pueden trabajar. En otras palabras, la falta de acceso a alimentos inocuos inhiben el desarrollo humano. De ahí la importancia de seguir buscando esas estrategias ecoamigables, que sean económicas, que sean seguras, para llevar a cabo este tipo de resultados. Estos son algunos de los colaboradores que han acompañado a todo este trabajo desde hace varios años, diferentes instituciones, y que bueno, les agradecemos muchísimo porque gracias a ellos podemos hacer la utilización de equipos o, por ejemplo, la toma de fotografías de microscopía electrónica. Sin ellos yo creo que sería muy difícil continuar. Y algo muy importante, yo creo que los actores principales y mi agradecimiento para los alumnos que han pasado en el laboratorio, los actuales y los futuros, porque ellos son realmente la parte esencial de todo lo que hemos estado haciendo. Y ellos, bueno, con su trabajo, pues han dado este tipo de información que esperemos que en su momento pueda ser muy valiosa para el estado de Nayarit. Y finalmente, pues muchas gracias por la invitación y en verdad muy, muy agradecido. Gracias. Al contrario, muchísimas gracias al doctor Porfirio Gutiérrez Martínez. Y si usted me lo permite, existen dos preguntas que nos han hecho llegar a través del chat de la aplicación. Las dos están relacionadas. Me permito leerlas ambas. La primera de ellas, ¿el quitosano ya se está usando en los frutos de manera profesional en el estado de Nayarit? La segunda es, ¿el quitosano ya se está usando de manera comercial? No, en Nayarit no se está utilizando. Todavía se ha estado trabajando porque se empezó a trabajar con un producto cuyo precio era no tan accesible. En estos momentos lo que el laboratorio está haciendo es que ya se está trabajando con un quitosano que le llamamos comercial y cuyos precios que son muy accesibles. Por eso es que estamos pensando ya en las aplicaciones a nivel de campo, independientemente de las aplicaciones a nivel de post cosecha. Y una vez ya teniendo estos parámetros, entonces ya estaríamos en la disponibilidad de que se pueda aplicar esto ya, primero ya a nivel de campo o a nivel de empacadora, pero ya con un costo, porque lo que estamos buscando es que el tratamiento sea económico, que sea accesible y, como decíamos, bueno, que sea seguro. Esa sería la respuesta. Bueno, muchísimas gracias al doctor Porfirio Gutiérrez por acompañarnos en esta 13ª edición de las GEDMA, las Jornadas Estatales de Estadística, Geografía y Medio Ambiente, y sin duda alguna el conocimiento que usted comparte con todos nosotros nos ayuda muchísimo y sin duda alguna estaremos viviendo el Nayarit del futuro que comienza hoy. Muchas gracias. Y también agradecemos y pedimos cedemos la palabra al maestro en ciencias César Octavio Lara Fonseca, presidente del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica en el estado de Nayarit, quien realizará la entrega del reconocimiento virtual a nuestro ponente, al doctor Porfirio Gutiérrez Martínez. Cedemos el uso de la palabra al maestro en ciencias César Octavio Lara Fonseca. Muchas gracias, Juan. Felicitaciones al doctor Porfirio por esta magnífica conferencia. La verdad es que muy interesante todo el resultado. Te comparto que una vez que hemos terminado los trabajos de consulta y de diagnóstico del gran plan, una gran solicitud de la población es darle valor agregado a nuestros productos del campo, encontrar esquemas de comercialización, y creo que tu conferencia nos ayuda y acerca justamente estos temas. Y vemos que hoy el tecnológico y los investigadores están vinculados con los procesos productivos de Nayarit, y eso
pues nos da particular alegría. De verdad, muchas felicidades. Muchas Muchas gracias. gracias. Entonces, me permito leer el reconocimiento. Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica otorga el presente reconocimiento al doctor Porfirio Gutiérrez Martínez por su participación como ponente en las Jornadas Estatales de Estadística, Geografía y Medio Ambiente 2021, impartiendo la conferencia Cero residuos en frutos tropicales, subtropicales y su relación con la sustentabilidad y el futuro de Nayarit. El día de hoy, 23 de marzo de 2021, firma su servidor César Lara y el ingeniero Carlos Cermeño Hernández, coordinador escolar estatal del INEGI y secretario técnico del CEIEG. Muchísimas gracias por su conferencia. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Muchísimas gracias a ambos y por supuesto muchas gracias al doctor Porfirio Gutiérrez Martínez por acompañarnos en esta ocasión. Con ello hemos llegado a la parte final de esta presente conferencia, por lo que estaremos cerrando esta sala virtual y en punto de las 3 de la tarde estaremos de regreso con ustedes en otra sala virtual con el taller introductorio Uso de datos satelitales en análisis territorial. Por lo pronto, muy buena tarde a todas y a todos. Buen provecho. Gracias. Hasta luego. Yes. Hasta luego.